Bien, vamos a ver el tema de esta tarde, que es las ovejas perdidas de la casa de Israel, tercera parte. Recordamos en breve la promesa a Abraham, recordamos en breve, Joseph en Israel tiene dos hijos, lo cual en uno de ellos hace una declaración la cual nos abarca hoy en estos días cuando dice que Efraín sería la plenitud de las naciones, por lo cual decimos, hágate el Eterno como a Efraín y como a Manashe, te añada al pueblo, en él alcances, como dice la traducción de Efraín o el significado, Efraín es la plenitud de las naciones, en él alcanzamos. Encontramos que posteriormente levanta Moshe, lo que estamos estudiando también esta semana para Shabbat Baerá, para sacarlos. De las aguas he sacado Moshe para sacar a un pueblo de Misraim. Posteriormente encontramos que les da ordenanzas y les recuerda que hay un pacto con ellos. Y les recuerda que si lo faltan, iban a estar en Berajá o en Uclalá, en maldición. En bendición o en maldición. Posteriormente le añade al pacto que no solamente iban a estar en maldición, sino los iba a esparcir por todas las naciones. Recordábamos que por causa de la desobediencia, las ordenanzas son esparcidos, son llevados a tierras, hay una división, recordarán el mapa de Israel, Casa del Norte, lo que es Shomerón, Samaria, y lo que es Yehudá, Reino del Sur. Hay una división en los dos reinos, pero ambos, tanto Israel es llevado cautivo a Ashurí, a Asiria, queda Shomerón, queda Samaria vacía, y vienen los caldeos, vienen de Babel y se llevan a casa de Judá. Queda desolada la tierra por causa de la desobediencia, el faltar al pacto. Porque el pacto era, y empieza leyendo de Barín capítulo 28, bendito serás en tu salir, bendito esto, bendito el otro, pero también, mas si no oyeres, dice, maldito serás tu salir. Y les empieza a decir el pacto. Encontramos que era un pueblo, después viene una división, por misericordia a David le permite a Judá permanecer firme. Es lo que ahorita vemos hasta hoy en día, aunque hay un remanente muy pequeño de casa de Judá, por amor a David es que permanece todavía ahí. Una vez que son llevados, posteriormente que son llevados a Siria, los efraimitas, el rey de Asiria, de Ashur, los toma cautivos y trae a otras personas, trae a otras ciudades. Primero vamos a ver cómo es conquistada. Vamos al segundo libro, Melahim Beb, segundo libro de Reyes, capítulo 17, 6 y 7. En el año 9 de Oshea, rey de Ashur, tomó Shomerón y llevó a Israel cautivo Ashur y los puso en Alag, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Si recordarán cuando en el capítulo 1 de Masec, de Hechos, y había entonces en Jerusalén muchos judíos de distintas partes de la tierra, pardos, medos, elomitas. ¿Por qué? Porque ya habían sido dispersos y solamente subían a Jerusalén año con año. Dice en ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, que los sacó de la tierra de Misraim, debajo la mano de Faraón, rey de Misraim, y temieron, ¿a quién? O sea, no solamente no obedecieron, no solamente dejaron de servir y obedecer, su temor estaba en la leña, en el cobre, en la plata o en algunas otras cosas, las cuales no eran su Elohim. Mejor su temor estaba en ello. Posteriormente de esto, este rey
trae gente de su ciudad y la trae a lo que es Shomerón, la trae a Samaria. Vamos adelantito en el capítulo 17, en el versículo 24. Y trajo el rey de Ashur gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amá, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Shomerón en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Shomerón y habitaron en sus ciudades. Saca a los hijos de Israel y trae gente de su ciudad a habitar. Vamos a ver qué es lo que acontece. Esa tierra, la cual juró Abraham, la juró con pacto y con juramento, y posteriormente lo confirma. Esta tierra yo la prometí a Abraham, pero el compromiso es este: van a guardar esto. Con esta condición ustedes van a poseer esta tierra. ¿Qué es lo que acontece? Que esa tierra no es para que la habite cualquiera. Esa tierra tiene un propósito. Dice el versículo 25: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban, y dijeron pues al rey de Ashur: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Shomerón no conocen la instrucción, la ley del Elohim de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Elohim de la tierra. Y el rey de Ashur mandó diciendo: lleva ahí algunos de los Cuanín que trajiste de allá, y vayan y habiten allí, y les enseñen la instrucción, la ley del Elohim del país. Y vino uno de los Cuanín que habían llevado cautivos a Shomerón y habitó en Beel, y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Shomerón, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benob, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amá hicieron a Sima, los abeos hicieron a Nishab y a Tartá. Y los de Sefarbaín quemaron sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anacmelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Yahweh e hicieron del bajo pueblo Cuanín de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Yahweh y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la instrucción y los mandamientos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. Aquí les está concediendo el Eterno, les está concediendo habitar esa tierra a extraños. Está bien, este pueblo no la quiso, he llevado cautivo este pueblo por la desobediencia, y viene otro pueblo y habita y es devorado por las fieras. Hacen algo correcto, les envían un Cuanín que les enseñe la ley, la instrucción del Elohim de la tierra. Ya no habla que sigan las bestias ahí devorándolos, pero había algo que hacían: y temían a Yahweh y servían a sus dioses. Traían el pasado, traían el Egipto y querían servir al Eterno. Y hasta el día de hoy dice, hacen como antes, ni temen a Yahweh ni guardan sus ordenanzas. Aparentemente dicen temer, guardando a medias y haciendo a medias las cosas. Es aquí el conflicto entre Yahudí y los de Shomerón, entre judíos y samaritanos, lo que dice el capítulo 4 de Yohanan, versículo 26. Del 20 hasta el 26 le dice la mujer samaritana: ¿por qué me hablas tú? Si entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Aquí está el por qué no se llevaban. Porque los que habitaron Shomerón no eran gente de ahí,
se les permitió ser gente de ahí, se les dio la tierra, se les dio la ley, si este pueblo la hubiese guardado y la hubiera puesto por obra, se hubiera hecho un pueblo. Pero hasta hoy ni temen a Yahweh, hacen como antes, y temían y servían a sus dioses. ¿Qué quiere decir eso? Que no temen al Eterno. Entonces acontece esto, son estas personas y estas diferencias que había entre ellos, aunque de que hubieran sido ellos desolados, esto ya acontecía. Vamos al libro de Shoftim, al libro de Jueces, al capítulo 12. Esto ya existía, aún todavía no estaban esas naciones habitando ahí. Jueces capítulo 12, versículo 1 al 7. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Getec. Noten, Efraín era reino del norte, pero aquí todavía no. Aquí estaban ellos en el sur y pasaron hacia el norte. Estaban en toda la tierra. Aún todavía no era la división. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Getec: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Getec les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendiste, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Yahweh me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Getec a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín porque había dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Maneshe. Y los galaditas tomaron los vados del Jardín y a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? ¿Se acuerdan que les había dicho que los efraínitas también les nombraban efrateos? ¿Sí? ¿Eres tú efrateo? Y si él respondía no, entonces les decían ahora: si puedes ahora, pues di Shibolé. Y si decían Sibolé, porque no podían pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jardín. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Si notan aquí el Ashin, pero ambos eran pueblo. Quiere decir que aquí los efraínitas ya habían olvidado hasta el lenguaje. Y de esa manera los de Yehudá se daban cuenta. Dishibole. Y ellos no lo decían con Shin. Dishibole. Ya habían olvidado la Shon Kadosh. Ya habían olvidado el hebreo. Y si decían Sibolé, tú eres efraínita. Tú ya te olvidaste de tu raíz. Tú ya te olvidaste de aquella lengua que el Eterno nos dio. Así lo distinguían. Pero eran efraínitas, israelitas, con casa de Yehudá. Ya había esas contiendas. Cuanti más no las iba a ver cuando trajeron otras naciones a habitar esa tierra. Entonces acontece todo esto. Claro, todo este acontecimiento aconteció porque todo aquello que les habló Moshe, dice, vamos a Devarim 28:36. Todo esto pasó por esta razón. Ya Moshe ya les había advertido de esto. Ellos se olvidaron de esto que les había dicho. 28:36. Yahweh te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Aquí ya les había dicho que eso iba a pasar si ellos desobedecían. Aquí todavía ni siquiera pedían rey. ¿Se acuerdan que leímos hace semanas atrás que pidieron un rey? Aquí todavía no pedían, pero ya le estaba diciendo lo que iban a hacer al rey que tú escogieres. El Eterno sabe lo que estamos pensando. El Eterno sabe lo que va a acontecer con nosotros.
Pero a decir verdad, quiero pensar que tenemos dos destinos. Cada quien tiene dos destinos y cada quien escoge uno. El Eterno tiene dos destinos para una persona y la persona decide cuál. Y quiero pensar que uno es un buen destino y un mal destino. El Eterno sabía que iban a hacer esto, pero también podía saber que si ellos cumplían, tenía un destino diferente. Habitarás la tierra que fluye leche y miel, y tus enemigos te servirán, y estarás por cabeza y no por cola. Ya tenía también pensado otro destino para ellos. Por haber olvidado esto, debemos tener nosotros conciencia. Debemos de saber cuánto nos puede costar olvidar las ordenanzas del Eterno. Debemos de saber cuánto nos puede costar todo ello. Siempre se conocía su proceder del pueblo. Por esta razón les hablábamos al libro de Yeshaya 7:8. Por esta razón el profeta, el Nabí, habla sobre esto y les dice estas palabras. Isaías capítulo 7:8 dice: porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Ya había una profecía que Efraín dejaría de ser pueblo. Era pueblo y se perdió. Ya encontramos aquí unas de las primeras ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuándo fue aquí? Aquí él era pueblo y es sacado. Ya se perdió, pero se perdió de ya no existir. Existe, dejó de ser un pueblo, dejó de ser aquel del cual habla el Eterno, mi precioso, mi primogénito, mi especial tesoro, y vino a ser un pueblo ajeno. Se perdió aquello de lo cual el Eterno había adquirido para sí. Y de esta manera dice para este pueblo. Vamos a ver también qué dice Jeremías, el capítulo 3. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Yehudá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ya lo echó fuera de su tierra, ya dejó de ser pueblo y ahora aquí le extiende carta de divorcio. Ya le da carta de divorcio, ya dejó de ser más. Dice: ya no me llamarás más mi Señor, porque ya no soy tu Señor. Y le extendía a la rebelde carta de repudio. ¿Y qué pasó con Yehudá? Tampoco ella tuvo temor, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Yehudá, no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente dicen Yahweh. O sea, nomás de labios, pero el corazón no le sirve. Vio lo que hizo su hermana y con todo eso, vio lo que le pasó a su hermana, que le di carta de divorcio, y con todo eso no tuvo temor, dice. Y ahora dicen fingidamente Yahweh. Solamente pronuncian el nombre, pero mis ordenanzas no están en ellos. Aconteciendo esto, lo cual Yehudá no procedió con rectitud, por lo cual también habla la palabra, vamos a rezar a Reyes, a la segundo libro, en el capítulo 20, versículo 17. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Yahweh. Y si leemos el pasaje más atrás, sabemos a quién le está diciendo. Al rey de Yehudá le está diciendo qué iba a pasar posteriormente respecto a esto, que no tuvo temor. Iba a pasar lo mismo que le pasó a Efraín, cautiva. Iba a ser llevada cautiva. Esto viene en la película de Jeremías, de Yirmiyahu. Ahí narra cuando es desolada. ¿Qué pasa aquí entonces? Ya rompió el pacto, ya es llevada también cautiva, ya dejó de ser pueblo, ya se perdió. Eran aquellas ovejas perdidas
Dice, empezamos todo este estudio que diciendo Mashiach, no, sino que he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vino por todos, sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente tenía que juntar, incluso cuando envía a 70 a predicar las Besorá, por camino de gentiles, no vayas. No vayas, no pases por tierra de Shomerón, por tierra de samaritanos. Pero también eran pueblo. Pero ya vimos que estaban habitando unos que no eran pueblo, que habían sido traídos de otras naciones, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son aquellos. Porque Samaria pertenecía a Israel. ¿Por qué les dijo que no pasara? Porque no estaban ahí habitando su pueblo. Israel ha sido esparcido por las naciones. Israel ha sido llevado a muchas naciones, como también les dijo, y será llevado a otras naciones. Pero también hay profecía para ellos que los va a traer de donde estén. De los 4 puntos de la tierra los hará traer a su pueblo. Todo esto que acontece aproximadamente unos 580, 600 años antes de Mashiach, todavía había un buen tiempo para que antes que llegara Mashiach ellos se pudiesen haber vuelto a su tierra, y más que a su tierra se hubieran podido volver en su corazón al Eterno, para cuando Mashiach viniera ellos hubieran comprendido todo esto. Pero había una profecía para ellos, que después de 70 años ellos volverían, lo que dice Yirmiyahu capítulo 29 versículo 10. Y a su regreso, ellos iban a regresar. Esto nos lo narra en el capítulo 4 de Ezra. ¿Qué pasa ahí cuando llegan Nehemías y Ezra? Ellos vienen de Babilonia. Ellos fueron cautivos allá. Y después de 70 años, la profecía decía que ellos iban a regresar. Y regresan. Ya estando ellos ahí, les hace una aclaración. Vamos ahí a Ezra, capítulo 4, 1 al 3. Oyendo los enemigos de Yehudá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh Elohim de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Elohim y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Elohim, sino que nosotros solos la edificaremos a Yahweh Elohim de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Por qué les dijo que no les convenía? Dice: si nosotros también servimos a Yahweh como vosotros, vamos a edificar. Llegan los del reino del sur, dirigidos por Nehemías y Ezra, del sur, a construir el templo, que es donde queda hasta ahorita el cótel, que es el muro de los lamentos. Y los de Shomerón vienen a ellos: vamos a edificar con ustedes. No nos conviene edificar con ustedes. Pero no eran los verdaderos efraimitas que vivían, sino eran los que habían sido traídos de otras naciones. Y ellos vienen: nosotros también adoramos a Elohim, vamos a edificar. No nos conviene. ¿Por qué dijeron que no les convenía? ¿Qué pasó aquí? Y servían a Yahweh y servían a otros dioses. Y dice el versículo 34 del pasaje que leímos: y hasta hoy en día ni sirven a Yahweh. ¿Por qué dijeron que no les convenía? Porque ellos vieron que ellos no estaban sirviendo al Eterno, que simplemente pronunciaban el nombre, pero no servían al Eterno. Ellos empiezan la construcción del templo. Estos, al no aceptar Yahudá, les empiezan a hacer guerra. Y en los tiempos de la construcción del templo, narra el capítulo de Esdras, los capítulos de Esdras, que con una mano tenían la pala y con otra tenían la espada. Por acá estaban construyendo y con la otra se defendían. A fin de cuentas, hicieron la edificación del templo, lograron hacer que el templo se levantara. Posteriormente, ya estando en esos días, dice Nehemías: encontré que en Yehudá, en día de reposo, acarreaban haces, pisaban en lagares y traían y entraban cargas. Y Nehemías les dice: ¿qué es esto que están haciendo?
¿Qué no ven que por estar violando el día de reposo fuimos llevados cautivos y acabamos de llegar y ustedes empiezan? Había una estricta conducta ahí. Nehemías quería guiar a ese pueblo bien para que no volviese nuevamente a ser cautivos. El no tener una estricta conducta en las ordenanzas del Eterno puede llevar a las ovejas del Eterno a perderse, a extraviarse. Por esa razón es que es el conflicto entre Yehudá y Shomerón. Mas no conocieron porque tenían un corazón, no tenían un corazón convertido para violar las leyes del Eterno. No se habían convertido, por eso es que violaban las leyes del Eterno, porque la ley llegó a ellos, llegó a aquellos extranjeros. Hoy en día nos ha llegado, nosotros como extranjeros, nosotros como peregrinos, nosotros como extranjeros a aquella tierra la cual escogió, nos ha llegado esa ordenanza. Y el Eterno nos concede ese privilegio. Pero no se vaya a decir de nosotros, y en parte temían a Yahweh, y en parte servían otros dioses. En parte servían a Yahweh, y en parte agradaban al hombre, seguían las leyes de los hombres. No se vaya a decir así, porque eso lleva a cautividad y a que las ovejas del pueblo del Eterno se pierdan. Añadiendo con esto muchos males. Dejaron las ordenanzas del Eterno, aún después que todavía ellos habían sido instruidos por buenos ministros. Hasta hoy en día recordarán que se hace un ayuno el 8 de Tebet. ¿Sí recuerdan por qué? Por la muerte de Nehemías y de Ezra. Se hace un ayuno hasta hoy en día. El casa de Yehudá hace un ayuno en el 8 de Tebet por la muerte de ellos, porque fueron varones que se dedicaron comprometidamente a que el pueblo guardara las ordenanzas, porque estos varones sabían que si el pueblo volvía nuevamente a quebrantar el pacto, les permitió que se fueran, les dio 70 años para que recapacitaran estando en aquella tierra, y al volver las ordenanzas tenían que poner por obra, y si no podría venir nuevamente otra desolación a ellos. Vamos a ver qué dice Devarim capítulo 12, Deuteronomio 12, 32. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Qué pasó cuando regresaron? Era tanta la preocupación de que no volviesen a transgredir la Torá para que no volviesen a llegar a ser cautivos o desolados, que pusieron lo que le llama el judaísmo la ley oral. Ellos dicen que el Talmud es parte de la ley oral escrita. O sea, el judaísmo cree que está la Torá, la cual les dio y escribió, y que aparte les dio una ley oral, la cual solamente fue hablada y fue pasada por labios por muchas generaciones. Y a un rabino se le ocurrió escribir una parte de ello, dando a entender o considerando el judaísmo que el Talmud es como si fuese la Torah misma. Es algo incorrecto. Les dio y olvidaron esto. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Tal como está, no vas a agregar. Ellos empezaron a añadirle más cosas, supuestamente para cuidar y proteger la Torah, pero olvidaron esto, que no podían añadir. Simplemente la ordenanza está así. Uno de los reproches que les hizo Mashiach en sus tiempos, cuando él vino a dar las buenas noticias y a pagar por nosotros, les dijo: ni entráis ni dejas que otros entren. Pones cargas las cuales ni tú mismo puedes llevar. La palabra no es una carga. ¿Se acuerdan que desde la semana anterior decíamos que algunos han expresado la carga de la ley? No es una carga. Dice el Teilín: Amati Torateja. ¿Cuánto amo tu Torah? Dice: en ella medito todo el día. No es una carga. Vino a ser carga cuando le añadieron.
Cuando le añade uno cosas, cuando lo ponemos de otro término, viene a convertirse en una carga. Todo esto, una vez concluido, una vez teniendo todo esto, vinieron, después de Mashiach, vinieron la primera desolación que tuvieron fue en el año 70, en el 66 al 70, tuvieron otra desolación entre el 115 al 117, otra desolación en el 130 al 137, y la última que tuvieron fue en el 350, 353, en los tiempos en los que los romanos tenían todo su imperio sobre los Yahudí, y la última que tuvieron fue en el 613, 615, hasta hoy en día solamente una pequeña parte mínima es la que tienen ocupada. Hasta ahorita no ha regresado Yehudá, hasta ahorita no ha regresado Efraín o Israel, están dispersos. Hasta ahorita no se ha podido reunir aquel pueblo. Aquel pueblo está disperso en todas las naciones. No estoy diciendo que nosotros pueda ser que traigamos en nuestras venas sangre. No estoy diciendo que nosotros somos aquellos dispersos, sangre yaudí, sí, no estoy diciendo, pero lo que sí les digo yo, que estas buenas nuevas son tanto para el judío, dice la Escritura, y para el griego, y para los que están lejos, para todos aquellos, por cuanto no quiso aquel pueblo que escogió un tiempo y fue disperso, fue ese anuncio para todos aquellos. Vamos a ver qué más nos dice acerca de la profecía. Vamos a Yirmiyahu capítulo 50, versículo 6. ¿Qué dice de ellos? Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Vamos a ver qué dice Yehezkel, ahora sí Yehezkel capítulo 34, 6 y 11 y 12. Anduvieron perdidas mis ovejas y por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntare por ellas. Dice el versículo 11, porque así ha dicho Yahweh el Adonai, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Quién mismo las va a traer? El mismo Eterno las va a llamar. Yo mismo iré por ellas, porque sus pastores las han perdido, porque sus pastores no las han cuidado, les han enseñado la palabra liviana, han dejado su Torah, han dejado su instrucción, la han dejado lejos. Yo mismo iré por ellas, yo mismo las reuniré de donde están, porque sus pastores no las han traído a mí, no les han dado la Torah para que ellos vuelvan a mí. Aquí podemos comprender lo que dice Yohanan capítulo 10, versículo 1 al 6, dice que el que entra por otra puerta es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice, y entra y habla a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz, y le conocen, y le obedecen. ¿Quién son aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel? Aquel que oye la Torah, como les decía hace un rato en Parashá Baera, no la cuestiona. Aquellos que estaban en Misraim, aquellos que eran egipcios, creyeron que iba a venir granizo y fuego y guardaron a su gente y guardaron su ganado. No cuestionaron la palabra, la obedecieron, siendo extranjeros, siendo no pueblo, y no hizo estrago el granizo con ellos y el fuego. Así también, ¿quién son aquellas ovejas perdidas? Aquellas que oyen la voz del Eterno, su palabra, su dabar, la escuchan, no la cuestionan, la obedecen, no la ponen en cuestionamiento. ¿Y esto sí será? La palabra del Eterno es viva y eficaz. Dice que penetra hasta el alma. Es más cortante que una espada de dos filos, que entra hasta los tuétanos. La palabra del Eterno
viene a sus ovejas. Mis ovejas, vamos allá a Yohanan capítulo 10. Juan capítulo 10, 1 al 6. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Esta alegoría les decía Yeshua, pero ellos no entendían qué era lo que decía. ¿Qué será esto que está diciendo? Que el pastor y que las ovejas y que no lo escuchan. Los que son mi pueblo, los que son mis ovejas, escuchan mi Torah, la reciben, la entienden, la ponen por obra, me oyen, me obedecen. En esto voy a conocer quién son mis ovejas y quién no son mis ovejas. Quién son las ovejas perdidas de la casa de Israel y quién no son las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso se refería. Es cuando Mashiach le estaba hablando, le estaba citando Yirmiyahu, le estaba citando Yehezkel, le estaba hablando de aquellas ovejas perdidas. Ya comprendimos entonces todo lo que pasó, cómo los llevó a la división, cómo los llevó a la dispersión y cómo los llevó a ser perdidas. Ahora dice, yo mismo iré por ellas, dice Yehezkel, y viene Mashiach a buscar, a traer su Torah. Dice que Él es la palabra viva. Yohanan capítulo 14, versículo 6 dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Él es la palabra viva. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén.